cumple promesas. Dios cumple promesas. Dios cumple promesas. Dios cumple promesas. Dios cumple promesas. Un proyecto de nuestra educación que transforma vidas. Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Estamos llegando ya al final de la semana. Es día viernes, o como alguien diría por ahí, un sábado chiquito. Pero realmente todavía es un día de trabajo, es un día de esfuerzo, es un día en que tenemos que dedicarnos a sacar excelentes resultados. Principalmente porque se está acercando el final de esta unidad. Ya nos falta muy poquito, ya dentro de pocos días tendremos las pruebas objetivas de esta segunda unidad, entonces tenemos que poner mucha atención. Antes de orar, quiero indicarles que su libro debe estar lleno en todas las páginas que hemos estado trabajando, y por favor puede entregarlo usted para que le sea calificado. La próxima semana, a partir de lunes, el día que le toca venir a clases, acérquese ahí a la subdirección académica con su servidor, ahí en el primer nivel, y lleve su libro y su boleta de notas, y entonces ahí veremos la posibilidad del apoyo de acuerdo a la forma en que se ha establecido calificarle su libro. Básicamente hasta un máximo de 20 puntos en una sola clase, y para llegar a 60 puntos en una clase donde a usted no le fue muy bien. De todas maneras, lléveme usted su boleta de notas y su libro a partir de lunes allá a dirección, y vamos a revisar entonces cómo le podemos apoyar. Bien, vamos a darle gracias a Dios porque nos da la vida, ¿verdad? Eso es primera y suficiente razón para darle gracias, pero hay muchas más cosas por las cuales tenemos que dar gracias a Dios. Yo le invito a que oremos. Por favor, cierre sus ojos, incline su rostro, platiquemos con Dios. Dios Todopoderoso, muchas gracias. Gracias porque tus bendiciones son nuevas todos los días. Y sabemos, Señor, que tú nos llevas hacia el triunfo, hacia el éxito, porque tus propósitos son buenos. Señor, gracias porque has permitido, Señor, que llegáramos a este momento especial de este día viernes. Y, Señor, te pedimos que nos sigas bendiciendo, que bendigas a nuestros padres, que bendigas a nuestros maestros. Señor, que tengamos éxito en nuestro ciclo escolar. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo en esta semana acerca de los malos hábitos o los vicios. Básicamente es estar acostumbrados a hacer cosas malas. Esos serían los vicios. Y ya vimos que desde el punto de vista de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, saber cuáles son los vicios nos va a ayudar a no caer en la trampa, a dejarlos a un lado, a eliminarlos de nuestra vida, porque tenemos que sustituirlos por hábitos positivos, por hábitos de triunfo, hábitos de éxito. Ya vimos que la práctica de la maldad es algo común a la gente, y vimos el día de ayer que es una naturaleza pecadora la que tenemos cada uno, una naturaleza del mal, y por eso es que siempre tendemos a hacer lo malo, las cosas malas. Pero no es nada más el hecho de que tengamos una naturaleza pecadora. Vimos también que el enemigo de Dios es el que ocasiona la maldad, porque no proviene de Dios. Entonces es algo diabólico, algo malévolo el hecho de hacer cosas malas. Entonces tendríamos ahí la participación del enemigo de Dios, del diablo,
tendríamos la participación de nuestra propia naturaleza y adicionalmente tenemos también que cargar con la culpa de Adán y Eva, que fueron los primeros seres sobre la tierra, la primera familia, pero que al desobedecer a Dios pecaron y la maldición que cayó sobre ellos sigue cayendo sobre toda la humanidad. Y no solo la humanidad, sino sobre toda la creación. Y por eso es que la creación está pidiendo, está gritando esa redención, o sea, esa salvación que al final vendrá para manifestación de Dios en todas las personas que hicieron lo bueno. Entonces, Jesucristo no solamente está salvando a la humanidad, sino a la creación entera. Vamos a ver eso hoy aquí en la reflexión número 5 de su libro, página 44, la naturaleza salvadora de Jesucristo. Parecía todo difícil, pensar que la maldad ya es algo natural en nosotros, pensar que el diablo está haciéndonos que hagamos lo malo y vemos que también la culpa de Adán y Eva recae sobre nosotros. Entonces era prácticamente imposible pensar que de alguna manera podemos acercarnos a Dios, y así era realmente la mala noticia que tenían los primeros creyentes, las primeras personas que siguieron a Jesús. Pero luego pues viene Jesús y Él nos presenta la naturaleza salvadora. Es decir, Él tiene el poder de liberarnos de esa situación de la maldad que está aprisionándonos, que está aferrándose a que nosotros no salgamos de ahí, de esos vicios, de esas cosas malvadas. Así es que la naturaleza salvadora de Jesucristo la tenemos ahí anotada. Por favor, leamos cómo lo dice ahí su libro. Dice: debido a la naturaleza pecadora, ningún ser humano ha podido llegar a la presencia de Dios por sus propios medios. Por eso Dios dispuso manifestar su justicia por medio de Cristo Jesús, quien voluntariamente dio su vida como pago por las transgresiones de todo ser humano. Y ningún pecado quedó excluido del castigo que recayó sobre Jesús en la cruz. Por lo tanto, cualquiera que acuda a Jesucristo y acepte su sacrificio será juzgado como inocente, pues su condena ya fue pagada por el sufrimiento de Jesús. Esto es así. Verdaderamente lo que hizo Jesús en la cruz fue un acto de tanto, pero tanto amor que no se logra entender hasta que entendemos realmente todo lo que significó la muerte de Jesús en la cruz. Así es que cuando Él voluntariamente llegó ahí a ser crucificado, a derramar su sangre, a morir en esa cruz que era la peor de las muertes que podía pensarse en aquella época, pues era para salvarnos a cada uno de nosotros de la culpa de nuestro pecado. Todos los pecados, es decir, habíamos visto que el pecado provenía de la maldad del diablo, que produce la maldad, la fabrica y la pone a disposición de cada uno de nosotros, y a veces de forma atractiva, de tal manera que nosotros rápido nos vamos de boca y caemos en la maldad. Entonces esas trampas diabólicas pues ya estaban ahí como tomando poder, pero Jesucristo vino a quitarle poder al diablo. Y además, fíjese, con el sacrificio de Jesús en la cruz también se limpian, se borran esos pecados que cada uno de nosotros cometió por nuestra propia forma de ser pecadores, porque tenemos esa naturaleza pecadora. Entonces caímos en la trampa, fuimos derrotados por nosotros mismos, hicimos lo malo y esos pecados también cayeron sobre Jesucristo al morir en la cruz. Y el pecado de Adán y Eva, que entró por un hombre, Adán, por un hombre también va a ser limpiado, que es Jesucristo. Pero mire, Jesucristo ya hizo todo eso en la cruz del Calvario, o sea que es un hecho que ya sucedió.
pero la salvación posiblemente no ha sucedido en nosotros porque nosotros no hemos creído. Entonces tenemos que entender eso. Jesús recibió pues la orden de Dios de salvar a todos. ¿Y cómo la ejecutó Jesús? Jesús, obediente al Padre, pues tenía que morir en la cruz, pero fíjense, Jesús se hizo culpable de todo lo que habíamos hecho nosotros por todos los medios que hemos estado hablando, es decir, todos los pecados de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las personas. Se le hizo su condena a Jesús. Digamos que por mis pecados Jesús tenía que morir y por los suyos también tenía que morir. Todas esas sentencias se acumularon en una sola para que Jesús pagara en la cruz por todas las ofensas de todas las personas de todas las épocas en el mundo. Y por eso se describe la copa de la ira de Dios. Y mire, la Biblia dice que no hay peor cosa que enfrentarse a la ira de Dios. Pero Jesús se enfrentó a la ira de Dios. Toda la ira de Dios contra el pecado de las personas, contra la maldad de las personas, todo eso. Mire, Jesús decidió hacerse culpable, ir a la cruz y pagar por todo eso cuando no le correspondía. Entonces, toda la ira de Dios representada por una copa, ¿verdad?, con algo dentro, pues ahí está representada la ira de Dios, y esa ira de Dios la derramó sobre Jesús en el momento que murió en la cruz. Por eso el sufrimiento de Jesús fue tan terrible, fue tan grande, fue tan espantoso para todos observar esa muerte de Jesús, porque Jesús estaba pagando ahí la ira de Dios contra todo pecado de todas las personas, de todo el mundo, de todas las épocas, incluyendo los suyos y los míos. Entonces, lo menos que queda después de saber todo eso es ser agradecidos con el que dio su vida en lugar nuestro, para que la ira de Dios ya no cayera sobre nosotros, sino cayó sobre Jesús para que nosotros fuéramos limpiados. Bueno, esa acción de Jesús tiene repercusiones hasta nuestros días hoy. Imagínense los que no creen, qué terrible, porque no han creído que Jesús ya los libró de esa condena y siguen luchando para ser librados de la condena, pero por sus propios medios, por sus propias fuerzas, lo cual según la Biblia es imposible que se logre por nuestra propia fuerza, porque lo hizo Jesús en la cruz, muriendo por todo y pagando, saldando la deuda de todos, de tal manera que no debemos ya nada. Por eso podemos presentarnos delante de Dios con vestiduras blancas. Y mire, Dios nos va a dar la bienvenida, porque lo que era imposible para nosotros de podernos acercar a Dios con toda esa carga de pecado que traíamos, viene Jesús y nos limpió con su sangre para que podamos presentarnos delante de Dios. Bueno, es algo interesante esta temática. Podría pensar alguien, bueno, muy religioso, pero la verdad que esto es la vida, esto es el entendimiento pleno de Dios. Y de verdad los antiguos que escribieron esto, que escribieron la Biblia, escribieron estas historias, que vivieron personalmente con Jesús y que narraron lo que Jesús enseñó, pues se pudieron dar cuenta de la realidad. La historia se cumplió. Jesús cumplió sus promesas y a través de eso cada uno de nosotros podemos acercarnos a Él. Bueno, tema muy interesante. Nos veremos la próxima semana. Ya se acerca por ahí una premiación especial y un reconocimiento especial para los alumnos que salieron excelentes en la primera unidad. Les informaremos muy pronto. Estén pendientes. Nos miramos entonces la próxima semana.